Iniciaremos esta última sesión de la tarde con el panel sobre cooperación, colaboración entre los órganos de competencia y por supuesto este tema resulta interesante y además de relevante dado el antecedente que hemos visto en el panel pasado. Para comenzar la presentación de nuestros invitados, no sin antes agradecer la invitación de la doctora Eileen Matus, directora de TechLab. Muchas gracias, doctora, que no lo veo por acá. Pero una vez agotado esto, haré la presentación inicialmente de la comisionada Ana María Recendis, bienvenida, y del comisionado Ramiro Camacho Castillo. Bienvenidos, comisionados. La comisionada Ana María Recendis es economista egresada de la Facultad de Economía de la UNAM, maestra en Economía por el Colegio de México y adicionalmente cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de Georgetown. Actualmente es comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, tiene más de 15 años de experiencia como servidora pública en los organismos, en distintos organismos. Se ha desempeñado en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se ha desempeñado también como asistente de investigación de la Facultad de Economía, el Colegio de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Adicionalmente, se ha desempeñado también como profesora en la Facultad y el posgrado de Economía en la UNAM. El comisionado Ramiro Camacho Castillo actualmente lo es del Instituto Federal de Telecomunicaciones para el periodo que inicia el primer día de marzo del 2019 y termina el último de febrero del 2028. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Guadalajara, maestro en Investigación de Operaciones por la UNAM, maestro en Economía por la Universidad de Wisconsin y maestro en Economía de la Energía y del Ambiente por la Escuela Superior Enrico Mattei y perteneciente al Ente Nacional de Hidrocarburos del Gobierno de Italia. Bienvenido, comisionado. Para iniciar la mesa, cada uno de los invitados hará una presentación de 15 minutos y posteriormente desarrollaremos algunos aspectos que se deriven de sus presentaciones y, por supuesto, la participación que ustedes tengan en las preguntas o en los comentarios. Iniciamos con usted, comisionada. Muchas gracias y bueno, pues muchísimas gracias primero a la Escuela de Gobierno y Transformación del TEC, a Eileen y a la Escuela específica al Legal Tech del TEC. Y bueno, muchas gracias, es un honor compartir aquí con el comisionado Ramiro y con el doctor José Roldán. La verdad es que cuando me dijeron que viniera a explicar o a tratar este tema, evidentemente uno piensa primero la cooperación con el IFT, sin embargo es evidente que los mercados digitales no solamente se trata de las telecomunicaciones, se trata de diferentes otros aspectos y es relevante poner en la mesa, por ejemplo, que pues no solamente la cooperación debe de ser con el IFT, sino debe de ser con otras autoridades y autoridades no solamente internacionales, sino también autoridades internacionales. Nosotros vemos, por ejemplo, que a medida que los mercados tienen este mayor dinamismo y entran otras cuestiones no solamente de competencia, sino de regulación y de información de la información, de privacidad de la información, pues tenemos que tener colaboración con estos entes. Nosotros estamos pendientes que estos cambios se deben de promover en diferentes aspectos y por ello en el IFT se han promovido ciertas cuestiones a este nivel.
los mercados digitales o en los mercados digitales no son los únicos que se debe de haber colaboración, hay también en los mercados tradicionales. Y aquí están los acuerdos que se han hecho, tanto por ejemplo la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banjico, y también inclusive en el mismo acuerdo de colaboración que se dio cuando los órganos constitucionales fueron creados, con el IFT y la COFESE se dio un acuerdo de colaboración, el cual fue modificado en 2017 y entre sus primeros planteamientos, abordando los temas que se tocaron en la mesa anterior para que vean estos acuerdos, fueron, por ejemplo, que se dieran a conocer, les comento esto, fueron intercambio de información, llevar a cabo acciones de capacitación, promoción y protección de la competencia, intercambio de información y tecnologías, desarrollo de políticas internas, y también se dio a conocer que se deberían proponer y elaborar, suscribir programas y proyectos específicos de trabajo, determinar los temas relevantes para conformar la capacitación que recibe el personal de cada parte y recomendar acciones y demás términos y condiciones para llevar a cabo tareas que permitan optimizar los procesos del convenio. Y a mí me gusta poner en la mesa esta parte, porque cuando nosotros vemos los mercados digitales y cuando vemos los mercados digitales, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, estamos viendo tres aspectos importantes que a mí me gusta mencionar. Sobre todo queremos como que hacer compatibles esta parte que se ve en los mercados digitales en México y en el mundo. Sin embargo, para mí hay tres cuestiones importantes que se deben de abordar. Primero es la innovación. ¿Cómo las políticas públicas podrían tratar esta innovación a través de diferentes aspectos y cómo se deben de hacer acuerdos con los diferentes entes públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el mandato constitucional es la competencia, sin embargo, también debemos tener estos acuerdos para que otras instituciones pudieran tener pues promover la innovación en este sentido. Otro aspecto para mí que me parece importante, por ejemplo, en las cuestiones digitales, sobre todo para promover este aspecto, es la accesibilidad. Si bien la digitalización ha permeado en muchas partes de la economía y los mercados, no todos los sectores, tanto económicos como sociales, se han visto beneficiados por esto. Entonces, yo creo que es importante poner a la mesa cómo estos acuerdos de colaboración, no solamente con el IFT, sino como en otras instituciones, pudieran permear o hacer que haya más accesibilidad para que todos los agentes o todos los sectores pudieran tener esto. Entonces, eso también es importante en este sentido. Y otro aspecto importante que a mí me gusta mencionar es, por ejemplo, se menciona o se ha visto, estaba viendo un elemento que es súper importante en los mercados digitales, es la productividad en el caso de México. La productividad en el caso de México, hay estudios, por ejemplo, en los estudios de Banco Mundial y de la OCDE, donde dice que la productividad en México es menor que en otros países porque los sectores que tienen menos acceso a capitales son los sectores los sectores que tienen menos acceso a capitales son los sectores más innovadores. Entonces, los sectores que tienen más acceso a capitales son los sectores que son menos productivos. Y este aspecto es súper importante, porque nosotros como comisión lo que queremos es que haya más competencia y que haya más cancha pareja también para los sectores digitales que están haciendo o que pudieran generar competencia para los sectores tradicionales. Entonces, también ese es un punto importante para empezar a tratar de hacer convenios de colaboración, tratar de acercarnos a las instituciones, tratar de acercarnos a los reguladores para que se den estos puntos. Por ejemplo, en el estudio de FinTech, les pongo un ejemplo, ¿no? El estudio de FinTech, si bien nosotros sabemos que, por ejemplo, se ha permeado la digitalización no solamente en mercados tradicionales, sino también en mercados transversales como el sector financiero, en el estudio de FinTech se han tenido acercamientos a reguladores para que haya una cancha pareja y que estos sectores, estas FinTech puedan también llegar a tener un acercamiento, que haya más accesibilidad para los consumidores, ¿no? Entonces,
Es importante mencionar que, si bien es cierto que debe de haber acuerdos de colaboración con el sector de telecomunicaciones, con el IFT, también se deben de tener en consideración otros acuerdos. Otros puntos importantes que desde mi perspectiva me parece muy importante, por ejemplo, son los acuerdos que se hacen a nivel internacional y no solamente en el intercambio de información. Por ejemplo, este aspecto de cuando se va se lleva a cabo las experiencias que en un país se tienen. A mí me gusta mucho poner este ejemplo porque cuando se vio la concentración tan famosa de Walmart con Corner Shop, que se objetó, si bien es cierto que en su momento era totalmente innovadora, a mí me gusta verla porque cuando uno va a diferentes foros a exponer esta concentración, por ejemplo, en la América Latina se ve como un precedente, porque se tocaron temas innovadores que no se habían tratado. Y estos acuerdos que se están haciendo, esta cooperación que se está haciendo con agentes internacionales a través de cómo se vio la concentración en nuestro país y cómo ellos pudieran llegar a manejarla, es súper importante. Aquí les recomiendo, hace como un año, más o menos se hizo un análisis de todas las concentraciones a nivel digital en América Latina y uno de los precedentes más importantes es esta concentración. Y a través de la colaboración o a través de la cooperación que se ha dado para ir a comentar esta concentración, es como en otros países de América Latina se ha tratado de ver cómo pueden ellos llegar a analizarla. Inclusive, por ejemplo, en este paper que les menciono que se hace un año, se comentaba que cómo puede ser que, por ejemplo, después de esta concentración, si nosotros habíamos visto demasiado los temas digitales, por ejemplo, el self-preference y la información, y cómo en otras jurisdicciones no la estaban viendo. Entonces, también esas partes de cooperación internacional para mí me parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, ahora también la OCDE, no solamente en 2014, sino este año, en el 2021, sacó algunos documentos refiriéndose a cuáles eran como los puntos más importantes de que debería de haber en la cooperación internacional. Y si bien es cierto, muchos de ustedes saben que la cooperación internacional a través de comunicados y no me dejarán aquí mentir sobre las concentraciones, cómo se están viendo en otros países, es importante. Los temas más álgidos han sido los temas legales o los temas de la información, de cómo se va a tratar la información confidencial, ¿no? Yo entiendo que el punto importante y que en la mesa es cómo estamos viendo precisamente la cooperación con el IFT. Y a mí cuando me preguntaban cómo la ven, sin duda siempre hay una comunicación con ellos, ¿no? Siempre hay una comunicación con ellos. Y entiendo que hay áreas de mejora para seguir con esta comunicación. Pero desde mi perspectiva, lo más importante es lo que dice la ley. O sea, la ley tiene el artículo 5, cómo se debe determinar y los tiempos en que se deben de hacer los conflictos competenciales. Y para mí debe de haber como también criterios que se establezcan, sin embargo, debe de ser caso con caso. Yo estoy segura que definitivamente tanto el IFT como el COFESE tienen como objetivo proteger su mandato constitucional, ¿no? Entonces, si bien hay áreas de mejora y sobre todo lo importante es que veamos cómo estos mercados digitales tienen un alto dinamismo, están cambiando constantemente, ¿no? Los gustos y preferencias de los consumidores, los modelos de negocios. Yo recuerdo que cuando se vio la concentración, por ahí la que mencionaban que sí resultó no resultó en conflicto competencial, sino que se pusieron de acuerdo las autoridades. El análisis que se hizo en ese momento realmente fue bastante, y no me dejarán mentir aquí los que estén de concentraciones, y se veían modelos de negocio diferentes a los que ya se están dando en este momento, ¿no? Entonces, cómo reaccionan los consumidores también a esos modelos de negocios también es muy importante. Entonces, si bien es cierto que ya pudiera haber criterios, los casos se deben de haber pues uno por uno, ¿no? Entonces, yo desde mi perspectiva, los acuerdos de colaboración deben de ser con todas las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en diferentes ámbitos, no solamente en la competencia, sino el de la información, en la protección al consumidor, y en el de la parte financiera, y todo eso debe ser muy, muy cuidadoso para, pues sobre todo, porque el bien último es el bienestar del consumidor, pero lo que nosotros queremos es mercados más eficientes. Gracias. Muchas gracias. Comisionado.
Gracias. Bueno, yo también interpreté el tema de como no nos vamos a referir a la cooperación IFT-COFESE, sino en general cooperación, incluso nacional e internacional, ¿no? Interinstitucional o internacional. Bueno, yo comenzaría por decir que en el caso de las telecomunicaciones, la parte de autoridad ex ante, digamos, de regulador sectorial que nosotros tenemos, es un tipo de regulación que tiene mucha experiencia en cooperación, sobre todo internacional. Digamos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que originalmente se llamaba International Telegraph Union, fue fundada a mediados del siglo XIX y básicamente la primera necesidad que ellos vieron fue interconectar el telégrafo. Digamos, ni siquiera era teléfono inalámbrico, era telégrafo con cables. Y bueno, vieron la necesidad de establecer estándares técnicos, una lengua común, establecer incluso tarifas, porque también la parte económica es importante. Y bueno, a partir de ahí, esta Unión Internacional de Telégrafo se convirtió en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y se agregaron el telégrafo inalámbrico, el teléfono, el radio, la televisión, todo tipo de servicios, hasta actualmente servicios digitales, ¿no? Y bueno, así como, digamos, se trata de un sistema de cooperación internacional que es muy grande y muy sofisticado. Y cuestiones tan importantes, por ejemplo, como el establecimiento de estándares técnicos o el establecimiento de estándares de comunicación. Por ejemplo, los teléfonos 5G, el 5G es un estándar que tomó 10 años desarrollar y donde participaron cientos de empresas, cientos de autoridades, cientos de académicos, técnicos, ingenieros, etcétera. Y es un proyecto muy grande de más de 10 años, donde hay muchos intereses, pero también está el interés de que el estándar funcione y que sea un solo estándar para todo el mundo, ¿no? A principios en los años 90, por ejemplo, había varios estándares. Estaba el GSMA, el CDMA, y eso causaba problemas de que si tú te ibas a otro país, no podías usar el teléfono. O que un teléfono estaba hecho para una tecnología y no para la otra. Entonces, ese tipo de cooperación a lo largo del tiempo pues, ha sido muy importante. Y otras cuestiones que se han desarrollado, por ejemplo, en este tipo de cooperación internacional, a partir de que se empezó a usar el espectro radioeléctrico, se empezó a ver el problema de las interferencias. Entonces, las interferencias a nivel mundial, digamos, originalmente las bandas que eran utilizables para telecomunicaciones eran las bandas muy bajas, que eran bandas que tenían mucho alcance. Y eso tenía el beneficio de que tenía mucho alcance y podías comunicarte a largas distancias, pero también tenía el problema de que causaba muchas interferencias, entonces era poca capacidad. Cuando se traen las bandas del espectro más altas, por ejemplo, se pasa del radio AM al radio FM, las distancias que se recorren son más cortas, pero se pueden reutilizar, ¿no? En una ciudad se usa todo el espectro de FM, en otra ciudad se puede usar varias veces el mismo espectro en diferentes zonas geográficas. Entonces, ese tipo de colaboración a lo largo de la historia, y bueno, después surgieron temas como la interconexión de las redes, la interconexión a nivel internacional de redes telefónicas, que también requieren cooperación, el asignar órbitas satelitales, por ejemplo, y finalmente, bueno, cuestiones de cooperación ya más soft, como experiencias regulatorias, cuestiones de competencia económica o ya cuestiones más por ejemplo, brechas digitales y cómo mejorar el desarrollo, cómo hacer que zonas donde la gente no tiene dinero para pagar servicios de telecomunicaciones los puedan pagar o lugares donde no tienen infraestructura la puedan tener, ¿no? Entonces esto también implica cuestiones que a nivel internacional son importantes.
Bueno, a nivel nacional, pues obviamente tenemos cooperación, por ejemplo, entre la Secretaría de Hacienda y el Congreso y el IFT sobre cuestiones como determinación de tarifas. Hay ciertas facultades, por ejemplo, el IFT hace licitaciones de espectro, las tarifas del espectro se determinan en esas licitaciones, pero también el Congreso puede establecer tarifas anuales, ¿no?, del espectro. Entonces hay una especie ahí de doble tarifa donde podemos llegar a situaciones en las que el espectro resulta ser muy caro y eso puede causar problemas en los mercados. Y bueno, bueno, la gestión de recursos orbitales, normalmente, si ustedes saben, la Tierra, los satélites geoestacionarios se colocan alrededor de la Tierra exactamente a la misma altura, 35.700 kilómetros, algo así. Es un anillo alrededor de la Tierra y hay un número limitado de espacios, 360 espacios, cada espacio con separación de 1 grado. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que haber cooperación entre los países para llegar a digamos, quién necesita posiciones orbitales y quién necesita el espectro, entonces el espectro y las posiciones se tienen que asignar. Y bueno, hay cooperación, por ejemplo, con el INEGI. Nosotros pagamos una encuesta que se llama la ENDUTI, que es Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información. Esta encuesta nos da datos que no se pueden obtener pidiéndoselos a los reguladores. Nosotros tenemos capacidad de pedirles datos a los reguladores, pero hay ciertos datos que es imposible saber a menos de que se hagan encuestas con muestreos representativos de la población, ¿no? Y bueno, hay otras cuestiones, por ejemplo, una cuestión recientemente que apenas está desarrollándose es la cuestión del soterramiento de los cables. En la Ciudad de México se empiezan a quejar de que hay demasiados cables de telecomunicaciones y que afean el paisaje. Entonces el gobierno, el Congreso de la Ciudad de México ha estado iniciando ese tipo de… bueno, se han presentado proyectos para soterrar cables, pero si se fijan es un problema muy complicado, no es nada más ordenarles a las empresas que soterren los cables, porque es muy caro y eso lleva a la quiebra a cualquiera. Digamos, el simple hecho de tener cables, por hacer zanjas y poner los cables, entonces es como 10 veces más caro que ponerlos por arriba, ¿no? Entonces, obviamente hay que ver a lo mejor unas zonas turísticas o históricas primero y ya después, a lo largo de 30 años, alguna cuestión, pero si fijan es un problema de cooperación muy complicado. Tenemos a la Ciudad de México, a las alcaldías, las empresas, y tenemos las facultades del regulador. Por supuesto que no vamos, digamos, a convalidar esquemas que vayan en contra de la competencia o que den privilegios a un solo operador, ese tipo de cosas. Entonces hay un campo ahí muy amplio para la cooperación. Y bueno, otros aspectos, quisiera por ejemplo mencionar que durante la pandemia de COVID, sí hubo una cooperación entre industria y gobierno y autoridades sobre la cuestión del mantenimiento de las redes y el despliegue de infraestructura durante la pandemia, porque había ciertas restricciones al movimiento de las personas, al acceso a las viviendas y en general, ¿no? Y había el tema por ejemplo, que los niños no podían ir a la escuela, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es que nosotros hicimos disponible toda una serie de cientos de canales de televisión que, bajo el esquema de multiprogramación que se pusieron disponibles para dar clases a los niños de primaria. Entonces, no sé cuánto tengo de tiempo. Me quedan 5 más. Y bueno, otra de las cuestiones muy importantes es la de los comités técnicos. Nosotros, obviamente, cuando hay una regulación de carácter técnico que involucra electrónica y espectro, y esas cuestiones normalmente las sacamos
Primero, obviamente cualquier disposición de carácter general tiene que salir a consulta pública y ahí hay una posibilidad de que las partes opinen lo que consideran, pero también tenemos comités técnicos donde se discuten más a detalle, más con tiempo, las cuestiones técnicas. Tenemos básicamente uno de los más importantes, es el Comité de Espectro Radioeléctrico, donde las empresas, autoridades, académicos, incluso cualquier persona interesada en el tema puede opinar, y ahí se deciden cuestiones, digamos, esos comités no son, digamos, solamente hacen recomendaciones no vinculatorias, pero se discuten temas sobre características técnicas, por ejemplo, tan específicas como si ciertos aparatos tienen que transmitir su información de cierta o de una o de otra forma para hacer un uso más eficiente del espectro, y si cierta banda del espectro tendría que dedicarse a cierto uso, cierto tipo de... O sea, son cuestiones que obviamente el Pleno tiene que tomar en cuenta. Nosotros, nuestro mandato está bien establecido, de que tenemos que velar por la eficiencia de los mercados. Digamos, nuestro mandato es muy general. En esos comités participan la industria y hay muchos intereses encontrados. Entonces tenemos que decir qué es lo mejor para la eficiencia de los mercados y en general para cumplir con nuestro mandato, ¿no?, constitucional. Y bueno, tenemos otro comité, el Comité 5G. La tecnología 5G apenas este año empezó a aparecer. No sé si se han dado cuenta que en sus teléfonos apareció 5G de repente en lugar de 4G. Y ahí tenemos toda una serie de cuestiones, desde casos de uso, modelos de negocios, cuestiones como el acceso a la infraestructura local, porque a diferencia la 4G, vamos a tener antenas, digamos una antena cada kilómetro de separación más o menos, y ya con 5G podemos tener millones de antenas. O sea, podemos tener antenas en cada poste o cada semáforo, y va a ser velocidades mucho más altas que las que actualmente se presentan, ¿no? Entonces, y eso requiere toda una serie de consultas y de estándares y de decisiones que se pueden beneficiar mucho si se escuchan a la industria, a las autoridades y a la academia y en general a todas las personas interesadas. Y bueno, si quieren, termino con eso y después, si hay chance, hablaría sobre cuestiones de competencia económica, cooperación y competencia económica. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y bueno, en esa misma idea, dado el contexto en el que estamos desarrollando este encuentro, me gustaría ir hacia esa parte de confluencia, ¿no? La colaboración en los casos de competencia económica. Y bueno, tenemos un sistema definido constitucionalmente, del cual se ha hablado ampliamente en la sesión pasada, que establece una forma de dirimir algún conflicto de competencia por los tribunales, lo cual puede tener sus ventajas, también sus desventajas, pero eso supone previamente que cada uno de los órganos reivindica para sí el conocimiento y, por tanto, en la medida en que ambos lo reivindican, tenemos que acudir ante un tercero imparcial. Y en esto los tribunales han tenido una diversidad de resoluciones. Hay cambios de criterios, pero también se van dando como ciertas tendencias que van teniendo esto que en derecho llamamos los precedentes, y por tanto el precedente tiene, entre otras funciones, el que si se va dando una constancia, entonces el mensaje que recibimos, no solamente para quienes acuden al tribunal, sino también en su calidad de gobernados, sino en estos casos los órganos, los entes públicos, van teniendo cierto criterio, dados esas resoluciones, que permite tener cierta predictibilidad hasta cierto punto. Y por supuesto esto va estableciendo por una parte cierto terreno más o menos con cierta certidumbre, pero por otra parte también va dejando casos nuevos en donde no sabemos cómo pueda
llevarse a cabo, pero de la experiencia igual, y esa es una de las cuestiones que se abre cuando hablamos de colaboración, si esto lo ven ustedes como un punto en el cual pudieran desarrollarse ciertos diálogos interinstitucionales que a través de mecanismos alternos, no necesariamente contenciosos, pudiera también establecer ciertas bases que posibiliten alguna colaboración, ¿no? Sea para evitar conflictos de competencia, sea para en mercados tan novedosos y tan complejos, establecer una forma de colaboración en los casos de competencia. Si piensan ustedes que es necesario repensar el modelo y buscar nuevas formas de dirimir estos conflictos de competencia que requieran alguna modificación normativa. En fin, me gustaría escuchar de ustedes algo sobre estos aspectos. Si bien es cierto que están los tribunales especializados y lo que nosotros quisiéramos como autoridades es que se realizaran o que estuvieran establecidos criterios pues no contradictorios, yo creo que la misma naturaleza de los mercados digitales, esta constante innovación y que se está dando, incluso como les mencionaban, sobre todo la innovación y la forma en que los consumidores lo están viendo, pues no es así, ¿no? Sin embargo, y ya lo decía la comisionada presidenta, el tras bambalinas es diferente, ¿no? Nosotros tenemos ciertos criterios y ya las áreas a veces en ciertos criterios ya ven ciertas cosas que pudiéramos nosotros ponernos de acuerdo desde antes. Sin embargo, constantemente estamos viendo que los modelos de negocio son diferentes. Entonces, no pudiéramos decir que ya hay criterios para todo, porque no puede ser así, pero sí creo que se van poco a poco definiendo ciertas cosas en las que para algunas investigaciones o para algunas concentraciones pudiera ya estar determinado, pero creo que se va dando, es nueva la economía digital para nosotros en ciertos sentidos, incluso en economías que ya están más avanzadas y que están viendo investigaciones, lo están viendo la implementación, cómo se va a hacer ahora. Entonces ahora para nosotros que este tipo de cosas a veces no permean completamente en la economía, pero creo que sí hay un margen bastante amplio para sentarnos y discutir ciertas cosas. Nosotros estamos, como yo creo que tanto el IFETEC como la COFES están en la mejor disponibilidad, siempre manteniendo el marco legal y siempre estableciendo lo que se establece ahí, pero siempre hay cooperación y creo que sí hay, ya decía el comisionado Mendoza, pudiera determinarse con estas concurrencia en estas cosas, pero siempre hay margen. Sin embargo, no podemos descartar que este dinamismo, ¿no?, de los mercados digitales, ¿no?, que ni siquiera en otras, como mencionaba, otras jurisdicciones lo tienen bien establecido. Bueno, si hablamos de modificar la ley, sí podría haber otros esquemas y situaciones, digamos, ahí tendríamos ya un campo más abierto de cómo se podrían organizar, ¿no? Sí se podría usar de otras formas, ¿no?, que probablemente sean más eficientes, pero digamos con la ley como está ahorita, la Constitución y la ley, sí, yo tiendo a ser pesimistas siguiendo lo que decía la comisionada Brenda, de que realmente no se puede renunciar a las facultades, ¿no? Y las resoluciones tienen que ser fuertes para protegerlas digamos, de que el Poder Judicial las tumbe. Sin embargo, yo creo que sí es posible hacer una discusión y una colaboración, por lo menos iniciar con platicar a nivel conceptual. Y a nivel conceptual nadie lo prohíbe, no hay ningún problema, digamos, las autoridades de competencia y los plenos podrían platicar sobre esos temas a nivel conceptual y ver cuáles son las posibilidades de cooperación. Obviamente hay cooperación en otras cosas donde es fácil, pero particularmente sobre este tema de la división de facultades, yo creo que no habría ningún problema si a nivel conceptual se platica sobre lo que se puede hacer, ¿no? E inclusive, por ejemplo, cuestiones de información. Eso que se decían de que me enteré en el periódico
a lo mejor ya no hay que enterarse en el periódico, ¿no? Ese tipo de mecanismos, ese tipo de cuestiones se podrían por lo menos mejorar. Muy bien, gracias. Si la doctora Eileen no tiene alguna objeción, creo que podríamos abrir, si usted lo tiene a bien, eh, una ronda de preguntas, comentarios y demás, si andamos con buen tiempo. ¿Sí? Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta sería para ambos comisionados. Entiendo que un hito o una decisión relevante del Poder Judicial fue relacionada con este conflicto competencial por esta investigación que se abrió sobre 4 mercados que abrió el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que posteriormente la COFECE controvertió, fueron al Poder Judicial y este determinó que 3 de estos mercados serían investigados por la COFECE y 1 por el IFT. Esto, entiendo yo, sin ser abogado, que esto está limitado, o digamos, la decisión del Poder Judicial se limitaba, su alcance era solo a ese estudio. Sin embargo, por lo que escucho, esta decisión les está dando como una guía a ambas agencias un poco sobre cómo, hacia dónde guiar sus capacidades, hacia dónde, qué mercados son los que les son pertinentes a cada una de las 2 agencias. Pero esa es una interpretación mía. Quisiera saber, en ambos casos, esta decisión del Poder Judicial, ¿qué tanto les está dando luces o les está, pues no sé si orientando el criterio, pero les está sirviendo para seguir con investigaciones posteriores o el tema de la revisión de concentraciones? Porque entiendo que esta investigación parece que es de las, ha establecido como de manera más amplia quién debe investigar qué cosa, en qué mercados, en el tema digital. Esa sería mi pregunta. Yo creo que, en ese caso sí es cierto que bien se tocaron ciertos criterios y se establecieron ciertas cosas. Desde mi perspectiva, no creo que sea la que más luz nos ha dado. ¿Por qué? Porque es una investigación que la lleva evidentemente la autoridad investigadora y no tenemos mucha información al respecto, ¿no? Como pleno. Sin embargo, en otros conflictos competenciales sí nos ha dado cierta luz de cómo se ha manejado o cómo podríamos ir o incluso dónde nos podríamos sentar a negociar ciertas cosas que evidentemente pudieran tocar más al IFT o podrían tocar más a la COFECE, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta respecto a la investigación. Muchas gracias. Sí, bueno, básicamente, en teoría, bueno, yo no soy abogado y no soy experto en el tema, pero básicamente las decisiones de la Corte establecerían precedentes, ¿no? Que darían luz y digamos, si se ven suficientes casos, se establecerían suficientes precedentes y ya no, digamos, ya llegaríamos a un punto en el que tendríamos más claras las cosas. Aunque yo opino que ciertas decisiones de la Corte podrían cambiar, incluso, por ejemplo, esto de los datos en la nube, de los ¿cómo se llaman? Sí, los centros de datos. Yo creo que ahí técnicamente la Corte se equivocó y probablemente la pueda cambiar en el futuro. Pero así funcionaría, ¿no? La Corte establece ciertos precedentes y va a llegar un momento en el que vamos a tener más claridad sobre qué le toca a quién, qué casos les tocaría a quién, ¿no? Y gracias. No, adelante vas tú. Perdón. A ver, hay como varios temas aquí. El primero es la cooperación entre instituciones, pues sí es una buena práctica, no nada más con el IFT, sino con… Es buena parte, son las recomendaciones de la OCDE del buen ciclo de gobernanza regulatoria, ¿no? Y te hablan de cooperación formal e informal, discusiones técnicas, entender los problemas en específico, y lo mismo es con el IFT que con… Bueno, cuando se puede, con la Secretaría, otras secretarías, ¿no? En otros tiempos, por ejemplo, yo estuve en la Secretaría de Economía y teníamos intercambio con la comisión, porque yo era jefe de unidad de competencia, si quieres, ¿no? Pero esas son las recomendaciones y yo creo que así trabajamos. O sea, no es un tema
de que entremos en un conflicto competencial porque estemos peleados, ¿no? Eso de repente sale en los medios y sí me llama un poco la atención porque así no es. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte es en el tema de los conflictos competenciales, ¿no? Es muy válido que en un momento dado, por cuestiones técnicas, alguna autoridad piense que el Poder Judicial se equivocó y probablemente pueda pensar que pueda volver a pelear algo. Yo creo que pues, cada quien tiene ahí. Pero por otro lado también hay un tema de autorrestricción, ¿no? Yo te diría que en esos temas pues nosotros estamos muy conscientes de que una vez que el Poder Judicial ya decidió algo, pues ir en contra de eso, pues tendríamos que tener una muy buena explicación. Como lo mencioné yo hace ratito, por ejemplo, en Europa, en el tema de Android, para nada se utilizó ningún nexo con telecomunicaciones, se definió el mercado relevante de sistemas operativos basados en Android, además, ni siquiera los otros sistemas entraban, y con eso se les multó a Google por 4,000 y pico millones de dólares, además de otras prácticas, ¿no? Ahora, aquí ya resolvió el Poder Judicial los sistemas operativos. No sé, a mí me parece que si nosotros fuéramos en contra de esa resolución, tendríamos que pensarlo muy bien, porque ya hay una resolución del Poder Judicial. También hay una parte en donde las instituciones nos tenemos que autocontener, precisamente para poder que digamos, esa autocontención es parte de la cooperación institucional, ¿no? Si pudiera. Sí, yo estoy consciente de que, por ejemplo, se generan criterios y a veces ciertas, incluso nosotros mismos pudiéramos decir esta parte, no estamos de acuerdo con eso, porque evidentemente consideramos o tenemos otras cuestiones, pero estoy de acuerdo en esta parte de lo que dice el comisionado, de la autocontención y de esa forma cooperar, ¿no? Yo veía y vemos en algunos casos, en algunos modelos de negocios que algunas autoridades pudieran considerar que son competentes para determinarlos porque ejercen alguna cierta presión competitiva a sus mercados, pero también las otras autoridades lo podrían decir. Entonces, pero lo importante yo creo, y yo soy de la idea y a mí me gusta, soy más pragmática, a mí me gusta, si bien es cierto que debemos hacer convenios y sentarnos a establecer las cosas, también la comunicación es muy importante, porque al final lo que nosotros tenemos que hacer es velar por la eficiencia de estos mercados para pues, el bienestar de los consumidores, ¿no? Y no estarnos como afuera se ve como peleando, ¿no? Sino como en mayor comunicación y cooperación. Sí, estoy de acuerdo. O sea, a final de cuentas, lo importante es la eficiencia de los mercados y el bienestar social, digamos, o sea, los objetivos tradicionales de la política de competencia. Y digamos esto que parece como pelea como se mencionaba, pugilístico, pues hay que evitarlo en la medida de lo posible y bueno, llegar a acuerdos en los casos en los que sea posible, porque también la realidad pues te limita a que no puedes acordar, digamos, como cosas que circulan por ahí, de que ya mencionaba la comisionada Brenda, de que hacemos la investigación juntos o cosas así que son fantasiosas, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, en la cooperación en la medida de lo posible, pero también hay que tomar en cuenta que hay restricciones muy fuertes. Con esto concluimos esta sesión. Muchas gracias.